Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esto que es la entrevista a través de planoinformativo.com, su portal de noticias. Yo soy Leopoldo Pacheco, me da muchísimo gusto saludar esta mañana que nos visita, bueno, pues por supuesto al secretario de Comunicaciones y Transportes, Urbano Menchaca. ¿Cómo está? Buen día. Muy bien, muy buenos días. Un gusto saludarlo. Muchas gracias por el espacio. No, al contrario, nos da muchísimo gusto que esté con nosotros y precisamente, pues reciente a lo que fue su encuentro con los legisladores del Congreso del Estado, donde bueno, pues se abordaron varios temas que sin duda alguna son de mucho interés para los potosinos, sobre todo en esto que tiene que ver con la movilidad, con el transporte, con las comunicaciones, sin duda también. Bueno, sabemos que usted es una persona con mucha experiencia, que ha trabajado durante mucho tiempo en esta área que tiene que ver con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que si no como titular, pero sí como director de diferentes áreas dentro de la Secretaría, y por eso me atrevo a comentar sobre esa experiencia, sin duda alguna, de la que nos pudiera informar, sobre todo en términos de reflexión, porque ya estamos prácticamente, amigos, en la recta final de la administración que encabeza el gobernador Juan Manuel Carreras, y vale la pena, yo creo que sí vale mucho la pena, hablar de qué tanto se ha avanzado, qué tanto hemos cambiado también, porque sin duda alguna el crecimiento urbano pues ha sido muy significativo. La cantidad de automóviles es también pues verdaderamente exponencial de algunos años a la fecha, y que esto, bueno, pues sin duda alguna ha obligado a San Luis Potosí a tener que adaptarse, adecuarse, a cambiar, a reestructurar temas que tienen que ver directamente con el transporte público. ¿Qué nos puede comentar? En primera instancia, muchas gracias por la distinción de poder estar aquí con ustedes. Estamos cerrando el proceso de la presente administración en materia de movilidad, un tema tan complejo, tan ligado a la vida diaria de los ciudadanos. Podemos comentarles que estamos consolidando el primer corredor de transporte masivo, que es una de las soluciones que se han planteado ya en distintos lugares de la República Mexicana: Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, Aguascalientes está empezando, y ya estamos inscritos ahí nosotros también aquí en San Luis Potosí. ¿De qué se trata esto? Es, como su nombre lo dice, es un sistema que integra modos de transporte, distintas formas de moverse de la gente. Estamos trabajando el corredor 3 de transporte masivo, que va hacia la zona industrial, que tiene una gran demanda, tanto de automóviles como de personas que utilizan los medios de transporte público, y estamos plantando la primera semilla del primer corredor de transporte masivo. En pocas palabras, lo que se hace es tomar el conjunto de autobuses, transportes que están circulando por esa vía, integrarlos en un solo sistema, de tal suerte que en una estación de transferencia, que la estamos haciendo en el eje 128, en la zona industrial, llegan ahí, descargan su pasaje, y de ahí hacia el centro de la ciudad se hace ya en un sistema de transporte masivo, de tal suerte que estamos previendo que con la plena operación del corredor, 65 autobuses que diariamente están recorriendo por la carretera 57, en un esquema ya de orden, puedan transformarse en 24 autobuses de características especiales, con mayor capacidad y con un carril preferente. Bueno, sin duda, este es uno de los proyectos que ha despertado una de las expectativas tal vez más importantes, digamos, en los últimos años en materia de transporte. Recordemos, bueno, pues aquella ocasión cuando se dio la reestructuración del transporte urbano. Sí. Yo creo que a la fecha este es uno de los proyectos tal vez con la misma relevancia y sobre todo con la misma expectativa por parte de toda la ciudadanía, los que somos usuarios, los que tal vez somos también o vivimos dentro de este margen, o dentro de esta zona de influencia, vamos a decirlo de esa manera, de lo que será el transporte. Señor Urbano, ¿qué tanto va a cambiar todo? Porque finalmente tuvimos ya la oportunidad de conocer la zona de transferencia, que sin duda alguna también es un proyecto muy importante, muy interesante, que ya le tocará a la siguiente administración pues ponerlo en marcha. Consolidarlo, sí. Pero todo esto que tiene que ver precisamente con el cambio que la gente verá en términos reales cuando esto ya sea un hecho.
En primera instancia, se cambian los estándares de calidad. O sea, un sistema ya regulado de esta forma tiene estándares de calidad mucho más elevados que el servicio convencional. Desde la conformación de los autobuses, desde la forma de poderle garantizar al usuario, ahora sí, que el camión va a estar pasando en cada intervalo de tiempo ya predeterminado. Se tiene previsto que en este sistema se utilice nada más prepago. Una etapa primera de arranque mixta de pago en efectivo y prepago, y ya consolidado el sistema que sea exclusivamente con prepago. Y sobre todo la integración de concesionarios que están trabajando ahorita cada quien por su lado, como Dios les da a entender, o como la circunstancia actual que está muy afectada por la pandemia los ha hecho trabajar a un esquema ya de orden. Finalmente, tenerlo ordenado, no cabría duda entonces que todo el estigma que se ha ceñido sobre el transporte público, y que no ha sido sencillo, porque hay que reconocer que muchos ciudadanos sí han manifestado de manera muy importante la inconformidad que tienen, tal vez por la forma en la que se había dado el sistema, el pago, las rutas, el trato, sobre todo también con los choferes de las unidades, la actitud por parte de los concesionarios, porque yo creo que mucho tendrá que ver eso, no me dejará mentir, si ha cambiado esta actitud, sobre todo en términos de calidad, como lo acaba de mencionar, que se tienen que hacer las cosas así, o se tienen que hacer las cosas así, a la vez de pretender mejorar la calidad del servicio. Hemos hecho un esfuerzo importante también para ellos, empezarlos a integrar ya en empresas operadoras de servicio. Lo que pasaba anteriormente es que la autoridad prácticamente se tenía que entender con 1000 concesionarios, donde cada uno era dueño de su camión y cada uno tenía su forma de pensar, de administrar y de ofrecer el servicio. Sí. Hemos hecho un esfuerzo importante, más o menos el 65% del total ya están agrupados, pasaron del esquema de hombre camión al esquema empresarial. Y esa es una forma, es una gran semilla para lo que viene, que es ya que el transportista el buen transportista tome ya conciencia plena de que es un servidor público como cualquiera de nosotros, ofrece un servicio al público. Y que eso mejore a la vez el servicio. Esto está ocurriendo, pero amigos, hablar de transporte público no nada más es hablar de camiones, y es correcto, ¿no? Hay una serie de áreas y de circunstancias que ustedes tienen que atender en materia de transporte, y que, bueno, pues cada vez son más, ¿no? Sobre todo en términos de crecimiento de la población, de crecimiento de las necesidades que hay en un San Luis Potosí, que sin duda alguna está cambiando mucho, que está creciendo mucho. Nos está rebasando, porque muchos que analizan esto dicen, bueno, es que la cantidad de transporte verdaderamente y la de población nos está rebasando la capacidad muchas veces de generar infraestructura para que, bueno, pues las cosas puedan ser más ordenadas. De ahí que, bueno, pues salen proyectos tan importantes como lo es la vía alterna, o precisamente lo de la red. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Mire, el gobierno ha estado hecho un paquete de acciones que tienen que ver precisamente la ciudad y el Estado, lo puedo decir, viven de la actividad industrial. Prácticamente el movimiento económico se da por la importancia que tienen las zonas y los parques industriales en la vida económica de la entidad. Entonces el Estado diseñó una serie de proyectos de tal suerte que se facilite el tránsito que se está generando entre la zona industrial y las zonas habitacionales. Parte de este paquete es Red Metro, parte es la vía alterna que usted mencionó, y una serie de obras de vialidad que van a coadyuvar a ir resolviendo este problema. Más adelante, lo que tendría que seguir en este esquema es que empiece también a haber desarrollo habitacional en aquella parte. El éxito de la movilidad en las ciudades es que gran parte de la población no tenga que moverse tanto. Así es. ¿Sí? Tenga que hacer desplazamientos cortos.
Tenemos parques industriales en un extremo, zonas habitacionales en otro, zonas de servicios en otro, y eso es lo que complica mucho el desplazamiento de las personas en la ciudad. Se están tomando acciones por todas las autoridades que van ya en ese sentido. Usted puede percibir, percatarse de que empieza a haber ya desarrollos habitacionales enfrente de los parques industriales, y eso va a resolver o va a hacer que se generen muchos movimientos de 1, 2, 3 kilómetros, o que se puedan hacer incluso ya en otros modos de transporte que no hemos desarrollado tan bien como debería de ser. El transporte en bicicleta, transporte a pie, ¿sí? Entonces, el éxito de la movilidad en las ciudades es que la necesidad de movilidad de la población sea mínima o cero. Claro. Y hacia allá vamos. Y sin duda, pues plantear esto del futuro de lo que tendrá que ser San Luis Potosí, o la forma ordenada en la que también tendría que crecer la ciudad. Muy cierto, se ha hablado mucho, deben ser proyectos, yo creo que involucren, pues yo creo todas las áreas Es correcto. de la administración pública, y también de lo que es la iniciativa privada, que es donde corren precisamente el desarrollo comercial, el desarrollo industrial, todo esto que refiere al crecimiento. Pero acompasado a todo eso, también yo creo que cuando hablamos de que es necesaria una cultura vial, lo hemos hablado con las autoridades de la Dirección General de Seguridad Pública, en ocasiones lo hemos tocado, esto que tiene que ver con generar cultura, con generar entendimiento para poder convivir de una mejor manera. Es correcto. ¿Ha cambiado ya esto en términos del transporte público? Hablamos no solamente del transporte del camión propiamente, sino también del servicio de taxi, del servicio que se presta, por ejemplo, en algunos espacios, como puede ser el aeropuerto, como pueden ser diferentes áreas donde se requiere mucho el tener pues una buena calidad de transporte. Hemos estado trabajando intensamente para empezar a meter, creo que con buen éxito, la cultura de servicio en los operadores de los transportes públicos, sí, por un lado. Por el otro lado, el usuario, ya la población, tiene una gama más amplia de opciones. En la ciudad ahorita para poderse mover está la opción de moverse con medios propios, sí, con medios propios colectivos, con medios de transporte público, con plataformas. De tal suerte que, por ejemplo, en el caso que tuvimos de la contingencia sanitaria, se presentaron fenómenos, por ejemplo, de que usuarios que utilizaban comúnmente el camión urbano empezaron a utilizar más el taxi. Pero ahí está, esa es la importancia, que la oferta de servicio ahí está la oferta de plataformas, de tal suerte que ya el ciudadano cada vez tenga más opciones para poderse desplazar como mejor le convenga en la ciudad. Hay que recordar que cuando llegaron lo de las plataformas, pues hubo una situación ahí un poquito, pues ni poquito, yo creo que me atrevería a decir mucho, muy tirante, precisamente pues con los trabajadores del volante que tradicionalmente ya prestaban el servicio de taxis, y a la llegada de esta nueva alternativa. Pero también se hablaba de que, bueno, pues es que esta nueva alternativa traía detalles que tenían que ajustarse precisamente a una normatividad para que fuera inclusive seguro viajar en estos transportes de plataformas. ¿Se ha podido lograr que los que prestan el servicio ya no por decir marcas, pero vamos a decirlo así, Uber, o este tipo de plataformas que existen ya, se pueda tener ya un patrón, se pueda decir que ya está ordenado, que ya es seguro, que no se corren riesgos? Porque mucho se habló de esto, mucho había inclusive de tener una situación tal vez hasta un poquito anárquica en este sentido. Sí, sí ha habido avances, y aprovecho la ocasión también para hacer un comentario. En el caso de los operadores de automóvil de alquiler del taxi, ¿qué es lo que tendría que seguir? Pues que ellos también se sumaran, claro, ¿sí?, a una plataforma tecnológica propia de ellos. Ya opera con bastante éxito en la ciudad de Querétaro, por ejemplo, de tal suerte que estén en igualdad de condiciones y la gente pues escoja la opción que mejor le convenga. Ese es un paso importante que se tiene que dar. Y el otro, pues, como en todos los servicios, empezar a medir y estandarizar los indicadores de calidad.
referidos a atención al usuario, a quejas del servicio, a la oportunidad, a la disponibilidad, a la confiabilidad y sobre todo a la seguridad. Afortunadamente aquí en San Luis Potosí, en temas de delincuencia con el transporte público, es la excepción, no es la regla, afortunadamente. Y ojalá, Dios quiera, estemos así mucho tiempo, por siempre, ¿sí? Esto ha sido en parte porque, por ejemplo, los autobuses urbanos tienen cámaras, existe un botón de pánico, existe la geolocalización, se puede saber en un determinado momento dónde está un autobús, su velocidad de desplazamiento. Todas estas plataformas que ha costado mucho trabajo empezar a desarrollar, se tienen que aprovechar y consolidar al máximo. ¿Para qué? Para que la autoridad y el propio usuario tengan ya elementos de certeza de qué es lo que está pasando con los servicios. Por ejemplo, la Secretaría en este momento, los 1,100 autobuses que están matriculados en la localidad, todos tienen una plataforma. Con GPS se ve la velocidad, se ve qué operador es el que trae el vehículo, el derrotero que está siguiendo en la ciudad, y esto tiene que permear también hacia las otras modalidades. ¿Qué tanto ha crecido el transporte público en San Luis Potosí? El transporte público en San Luis Potosí en este momento tiene obviamente por la razón de la contingencia sanitaria, está en una fase de estancamiento. El número de autobuses urbanos en la ciudad prácticamente ha estado igual desde hace 10 años. 10 años. A raíz de los procesos de consolidación en empresas que los empiezan a hacer más eficientes. Sí. En taxis tenemos alrededor de 3,840 más o menos ahí. Creo que es en este momento necesario ya un ajuste, por eso se hizo una convocatoria para la expedición de nuevas concesiones de taxi. Y lo primordial pues, es que la gente cuando requiere el servicio esté disponible. No sé si se han dado cuenta en algunos casos, en algunas horas en la ciudad, la gente está buscando desesperadamente un taxi y no lo encuentra. Sí, es cierto. Están en las esquinas levantando la mano a ver quién los levanta. Bueno, eso da pie a que se incremente la oferta del número de taxis. Igual pasa con los camiones urbanos. Hay zonas de la ciudad que están demandando ya más atención, y ahí es donde enfocamos el esfuerzo de integrar a los concesionarios para que exista esa oferta de servicio. ¿Ya no existe esa renuencia por parte del gremio de los trabajadores del volante, de las asociaciones, que decían, no, es que no den más concesiones o no se las den a quienes no son los verdaderos trabajadores del volante? Porque bueno, pues debido a que hay muchos que, no sé si sea la misma situación ahora que ya han entrado las plataformas, pero había mucho esa circunstancia de que, bueno, pues yo trabajo en taxi, pero pues no es mío y tengo que emplearme en diferentes circunstancias bajo el esquema de que, bueno, pues el señor que es el dueño, pues es el que tiene la concesión. ¿Ha cambiado esto? Ha cambiado en el sentido, por ejemplo, en este momento que estamos con un proceso de concurso para concesiones de taxi, pues evidentemente el operador busca su emancipación. Claro. ¿Sí? Las concesiones se otorgan en base a la antigüedad que puedan acreditar con nosotros como operadores del servicio. Es algo que no está abierto a quien sea. Así está la norma, así está la ley y así estamos viendo que se cumpla. El concurso se tuvo que suspender por razón de contingencia sanitaria, lo reanudamos en marzo. Concluyó la etapa de inscripción, concluyó la etapa de entrega de documentos para acreditar antigüedad y a partir del 23 de agosto la propia convocatoria establece un plazo de 90 días para generar un fallo. Lo que estamos garantizando nosotros es que ese fallo, en su momento, si se llega a dar por nosotros, por la administración que sigue, tenga la base de que fue estrictamente en razón de la antigüedad del operador, como lo establece la ley, y creo que también es un acto de justicia para los trabajadores del volante. Así es como lo estamos manejando. No, por supuesto, sin duda, el hablar de que ahora se necesiten más taxis es una realidad. Vamos, también se necesitan más unidades del transporte público, por lo que nos está comentando, pero eso no puede ser de una manera a meterlo, por decirlo de algún modo, pues vamos a meter 10 o 15 o los que a uno se le ocurran.
Hay estudios, yo sé que hay estudios de movilidad, hubo uno que se realizó en San Luis Potosí, que realizaron inclusive empresas privadas, y algunas creo que no eran precisamente de aquí de San Luis Potosí, pero han intervenido, han participado desde la Universidad Autónoma, han participado, tengo entendido también, creo, el centro, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Bueno, ha habido diferentes expertos en la materia para hablar del tema de la movilidad, de qué necesita San Luis Potosí en términos de transporte, para saber si es necesario que se incremente el parque vehicular a tal vez de taxi o de camiones, o cambiar las rutas incluso del transporte, en términos de crear a lo mejor nuevas líneas, nuevas rutas hacia donde se está creciendo la ciudad, donde está creciendo las zonas urbanas. ¿Qué tanto ha funcionado esto, señor Urbano? ¿Ha dado resultado en términos de este estudio que todavía esté vigente? Bien, qué bueno que me da la oportunidad de tratar ese tema. En el caso de los concesionarios de taxi, la necesidad o el número de concesiones que se van a otorgar efectivamente se determinó en base a un estudio que hizo el CUAT, el Centro Universitario de Apoyo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que arrojó una cantidad de 1,877, y sobre esa base se está haciendo el concurso. En el caso del transporte urbano, se va a dejar un plan integral de movilidad urbana sustentable en la ciudad de San Luis Potosí, que tiene una vigencia aproximadamente, o un horizonte de planeación más o menos de 20 años, y en base al cual se determinó el corredor 3 de transporte masivo, el de la zona industrial, que está autorizado ante un convenio de apoyo financiero con Banobras. Ellos nos dan a fondo perdido 57 millones de pesos para el desarrollo de esa obra. El Estado pone una parte similar, paga el IVA de las dos partes, y así es como se está financiando el proyecto. Y queda autorizado otro, que es un corredor que cubre la parte media de la ciudad. Los que usan el transporte urbano es la ruta 2 del Sistema Integrado de Rutas, que también está dentro del Plan Integral de Movilidad Urbana. En el Plan Integral de Movilidad Urbana se jerarquizaron hasta 8 corredores. Ahorita estamos desarrollando los 2 mejores, los que tuvieron los mejores atributos de calificación, y se quedan las herramientas para seguir desarrollando los otros 6 que ya están identificados en el plan como que son prioritarios para la ciudad. Entonces, finalmente se ha tenido ya un resultado muy concreto. Se puede hablar de que todo lo que se está haciendo, pues tiene un sustento, tiene una base, sustento técnico, vamos a decirlo así, que antes no lo había, ¿no? Hay que recordar que, bueno, antes era más bien como que se calculaba, ¿no? Pues a lo mejor por aquí se junta mucha gente y hay que meter un poquito más. Hay un punto que nos llama mucho la atención, no solamente a nosotros como usuarios tal vez del transporte, sino también los que somos automovilistas o los que somos ciclistas, es este punto de la Alameda, que se ha vuelto siempre un punto muy importante de transbordar el pasaje, taxis, camiones urbanos, inclusive hasta los transportes que son privados para la zona industrial y todo esto. Bueno, ¿cómo pinta precisamente a que esto pueda evolucionar? Porque bueno, pues finalmente se tendrá que ir adecuando a cómo se están dando las cosas actualmente, ¿no? Mire, usted ha dicho una gran verdad. La zona del centro histórico de Alameda era, yo creo que la estación de transferencia de modos de transporte más grande del centro del país. Yo creo. Sin infraestructura. ¿Sí? No cuenta con infraestructura propia. Hicimos un primer esfuerzo de una estación de transferencia para transporte urbano en 20 de noviembre. Más sin embargo, por ejemplo, el desarrollo de los corredores de transporte, lo que está buscando es que la gente, por ejemplo, que vive en Balcones del Valle, operando el corredor 12 con el corredor 3, ya no va a ser necesario que vaya al centro. Eso es bueno. Toma el corredor 12, transborda al corredor 3 y llega a su destino. Esa es la esencia de los sistemas integrados. Porque habrá muchas personas y estudiantes sobre todo, porque lo hemos sabido, que toman 2 o hasta 3 camiones de ida y de vuelta, que inclusive
resulta hasta caro en términos de hacer las cuentas de cuántas veces tiene que usar el transporte público, ¿no? Es correcto. Los sistemas integrados de transporte precisamente atienden eso, de tal suerte que sin cambiar de modo de transporte pueden estarse moviendo a distintas partes de la ciudad. Sí, con un boleto. Con un boleto. Con un boletito. Con un boleto, boleto y medio, ¿sí? Ajá. Pero, por ejemplo, en el caso el caso del sur de la ciudad, consolidado el corredor 12, se conecta con el 3 y llegan a la zona industrial, en el mismo modo de transporte. Igual pasaría con los habitantes de la colonia industrial Aviación al Norte, que tendrían que desplazarse en el 12, transbordan al 3 y hacen ya su traslado en un solo modo de transporte. Eso es lo social, técnica, económicamente atractivo de los sistemas de transporte masivo. Y eso vendría a cambiar sin duda alguna Es mucho de lo que hemos es estado una viviendo. vuelta radical a cómo se han hecho las cosas. ¿Cómo ha sido San Luis Potosí históricamente? Eso es muy interesante, es muy interesante. Quiero agradecerle mucho. No, muchísimas gracias a ustedes. Quiero agradecerle mucho esta charla que hemos tenido este día con el secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado. Sin duda alguna, nada más para que nos dé una reflexión, pues ya termina la administración, sin duda alguna, ya terminaron también ustedes todo lo que tiene que ver con el proceso de entrega-recepción. Me imagino también que muchos serán los retos que enfrentará también la siguiente administración, porque San Luis Potosí está vivo, está cambiando. Está vivo, latente, evoluciona, se desarrolla afortunadamente, se mueve. Se mueve, y eso Sí. es como un organismo, ¿no? Es un organismo, Que sí. hay que estar atendiendo, y sobre todo en esto que tiene que ver con la movilidad. ¿Qué nos puede comentar, como por último, comentar ya al cierre de esta administración? Sobre todo en su papel como funcionario y con toda la experiencia que tuvo y que ha tenido al frente de este trabajo. Bueno, les puedo comentar que estamos dejando bases, ¿sí?, en materia de movilidad, técnicas suficientes, oportunas, para que se empiecen a desarrollar los sistemas de transporte integrado. Estamos viendo la forma también de que se empiece a considerar, como debe de ser, prioritario el transporte público. La infraestructura nunca va a dar abasto, nunca va a ser suficiente para el hecho de que todos queramos movernos en un automóvil. No da. Porque no es nada más hacerla, es conservarla, es operarla. Entonces creo que es muy necesario que como sociedad empecemos a empujar por tener sistemas ya de transporte integrados, eficientes, oportunos y que atiendan la necesidad que tenemos de desplazarnos. Es mejor invertirle un peso a sistemas de transporte, a infraestructura de orden para sistemas de transporte en este momento, que empezar o seguir destinando dinero para privilegiar los medios de transporte individual. Claro. No da. Las grandes ciudades, el transporte público es el transporte Es el que usado manda. y no el transporte particular. Tiene toda la razón, y para allá deberíamos ser. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias. señor Urbano Menchaca, por haber estado con nosotros este día a través de esto que es la entrevista. Regresamos